Arrancamos rápido en realidad porque ya es tarde en Holanda. ¿Qué hora Ya será? debe ser la medianoche en realidad. Holanda. Y le agradecemos a Jorge Daneri, recién lo veíamos en los títulos, vamos a tomar contacto con él para conocer un poco más de lo que fue, de lo que es la visita del presidente Mauricio Macri en este país, en Holanda, también acompañado en la comitiva con el gobernador de la provincia de Entre Ríos, con Gustavo Bordet. Lo saludamos entonces a Jorge Daneri, él es integrante de la ONG en Biguá y que realmente es un honor para nosotros también tenerlo en el programa. Le agradecemos, insisto, por el horario en el que nos está atendiendo. Jorge, buenas noches para vos desde Nunca es Tarde en Canal 9 Litoral, te saludamos. ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Acá sí, son las 12 de la noche. Sí, te agradecemos. Así que igualmente para mí es un privilegio poder estar en comunicación con mi tierra y con el programa de ustedes. Bien, Jorge es paranaense, no lo había dicho, pero él es paranaense, por eso también es una visión entrerriana y paranaense que vamos a estar viendo acerca de esta visita de Mauricio Macri, Jorge, también con el gobernador de nuestra provincia, Gustavo Bordet. Me imagino que allá también, bueno, acá en Argentina lleva los titulares de todos los portales y de los diarios la visita de Macri. Allá en Holanda, ¿cómo se ha tomado precisamente la visita de nuestro presidente? Bueno, en función de lo que yo he podido estar viendo, particularmente en persona, presencié el acto que se desarrolló en la plaza de Ámsterdam, Sí. que fue una ceremonia de homenaje a los caídos en la Segunda Guerra Mundial. Impresionante el despliegue de seguridad. Nunca había visto en 8 años que estoy aquí la plaza casi deshabitada precisamente por ese despliegue de seguridad. Claro. Y en los medios, focalizando en su pregunta, le diría que ha sido una presencia secundaria, no está en las primeras páginas, no son grandes titulares, pero lo que sí reúne como una característica fuera de lo común o atípica es el hecho de, yo diría, dos factores, una relación personal entre la primera dama de Argentina y la reina de Holanda, por un lado, y esto que genera una relación política también fuera de lo común o que la pone a la Argentina en un lugar, podríamos decir, privilegiado en cuanto a las relaciones bilaterales entre Holanda y Argentina. Entonces, eh, esto de que por un lado es una presencia secundaria en los Sí. medios de comunicación escrita, pero por el otro lado tiene la impronta o la tipicidad de una reina, para ser muy, muy sincero, una reina muy querida por el pueblo holandés, una nota no menor en Europa, porque esto no se replica así con otras monarquías parlamentarias como podría ser España o incluso Inglaterra. Entonces hay un contexto que le da al presidente de la República de alguna manera una relación quizás Claro, privilegiada más con este cercano. país. Exacto. Jorge, Así es. ¿te puedo preguntar qué estás haciendo en Holanda? ¿A qué te dedicas allá? Y si ves que hay muchos argentinos que estén radicados en ese país. Bueno, yo estoy en Holanda hace 8 años, sigo trabajando para la Fundación Biguá, estoy acá por una cuestión personal que no tiene que ver con el trabajo, con la profesión o con un deseo de estar fuera del país. Yo tengo una relación de afecto, de amor con una holandesa, así que es culpa de la holandesa que yo estoy acá y no culpa mía. Así que bueno, pero sigo trabajando en un 100% para la Fundación Biguá Ciudadanía y Justicia Ambiental y en todos temas vinculados a la ecología política fundamentalmente. ¿Y Máxima le abrió el camino a otros argentinos para que vayan y se instalen allá o no influyó en nada? Simplemente es una figura fuerte Bueno, acá en el no, país. esta segunda pregunta, acá hay una presencia de argentinos bastante interesante, un poco se vio en la plaza hoy, ¿no?
había unas 20, 30 personas que expresaban desde organizaciones de derechos humanos de alguna manera un repudio a la presencia del presidente. Y por el otro lado había una presencia de 20, 30, 40 personas que manifestaban el apoyo al presidente de la República. Y había algunos, seguramente como en el caso mío, que no estaban en un lugar ni en el otro, claro, sino como un ciudadano argentino, en lo personal en un contraste muy particular, porque es la primera visita oficial, como ustedes saben, de un presidente a este país. Tiene una carga de emotividad el hecho en sí por ver la bandera de la República Argentina en esta plaza, pero particularmente en una plaza donde todos los años se rinde homenaje a los caídos en la Segunda Guerra Mundial y se celebra en silencio, por lo tanto no se celebra, perdón, se recuerda en silencio el genocidio nazi. Y por otro lado, ver al presidente de una república, le guste o no a uno, del país de uno, a 14.000 kilómetros de distancia, es un hecho particular que a mí me llevó a la necesidad de estar presenciando este momento, ¿no? Jorge, pero acá en Argentina se está hablando mucho de estos dos grupos bien separados que vos marcabas, tanto la gente que quiso ir a demostrarle, no sé si el repudio de ser el presidente de Argentina, y gente que fue a apoyarlo. ¿Le llegó eso a Mauricio Macri? ¿Tuvo la oportunidad de ver a esa gente? De ninguna manera, pero sí, no por una cuestión, a ver, de capacidad de movilización, de militancia nacional y popular, pónganle el nombre que quieran. El esquema de seguridad fue tan monumental, fue tan en una mezcla de prolijidad y de contundencia, que era imposible que el presidente de la República o que los funcionarios que ahí estuvieran pudieran escuchar algo, porque había un vallado de seguridad que estaba a 60, 70 metros de un lado y del otro del presidente. Imagínense la Plaza de Mayo vallada de tal manera que ustedes pueden caminar por la línea municipal, es decir, por las paredes, 1 metro hacia adentro de la Plaza de Mayo. Nada más. Y el acto se desarrolla en el centro de la plaza, caminando desde la catedral al centro al monumento al general San Martín. Esta es una plaza más grande, más atípica, es como un gran triángulo con un palacio enorme desde donde salió el presidente, la primera dama, la reina, la esposa del primer ministro de Holanda, y caminaron hacia el monumento a los caídos. Entonces era imposible que... Pero insisto, porque además era poca gente y cada una con sus motivos y sus derechos, pero el acto además adquiere una característica muy emotiva porque se escuchan canciones militares argentinas, es una ceremonia emotiva por el hecho de recordarse lo que se recuerda. Yo creo que hasta los propios manifestantes se dieron cuenta que en ese momento no tenía mucho sentido, sino más que acompañar el silencio y el respeto a lo que se conmemoraba, ¿no? Jorge, te llevo un poco a tu vida en Holanda y te pregunto cómo es Ámsterdam y si en algo te recuerda a la ciudad de Paraná, tu querida Paraná. No, Ámsterdam es una ficción. Ámsterdam es una ciudad bellísima, realmente bellísima. Si en algo me recuerda a Paraná es la presencia del agua. Esto es un gran delta y hay una relación y una convivencia entre el agua, la conducta cívica, el respeto al espacio público, donde hay contrastes muy fuertes con nuestra forma de ser. Es decir, hay cosas muy parecidas y cosas muy distintas.
pero también es una ficción en términos de lo que está pasando en el mundo, de lo que pasa incluso en muchos ámbitos de nuestro país, porque creo que hay en lo bueno un proceso cultural que respeta mucho el espacio de todos, porque acá el espacio es muy limitado, porque acá no hay lugar. Holanda tiene una superficie que es la mitad de Entre Ríos y viven más de 16 millones de personas, pero a la vez es muy descentralizado. Entonces hay como una escala humana. El hecho de la bicicleta, el 80% de la población de Ámsterdam anda o funciona todos los días, se moviliza en bicicleta. Esto dice mucho. Y en el caso nuestro nos movilizamos fundamentalmente en auto, y el peatón no tiene derechos, el ciclista menos, los niños menos y menos. Entonces, cuando hablábamos hace unos meses con el presidente municipal Sergio Barisco, de la posibilidad de firmar un convenio entre Ámsterdam y Paraná para hacer una transición, no del problema o del sueño de las ciclovías, no solamente de si va a haber más trabajo, que lo habría en el ámbito de las vecinales, de los barrios periféricos, habiendo miles y miles de bicicletas más en la ciudad, sino que es un quiebre cultural relevante, significativo, que transforma y traumatiza la trama urbana y el tejido urbano, primero de nuestras cabezas, de nuestra mente, y después de toda la ciudad en términos materiales. Y eso es un salto hasta, yo me animo a decir, y no quiero exagerar, pero revolucionario en muchos sentidos. Les cuento una anécdota cortita. Sí. A ver. Al principio yo le decía a mi compañera, pero tú miras mucho a los ojos de la otra gente, tú miras mucho a la gente. Y es claro, esta es una manifestación de celos, ¿no? Y me dice, pero a mí de chiquita, cuando me enseñaron a andar en bicicleta, yo tenía que mirarle el rostro a la gente para no tener un accidente, para no chocarme, para saber qué va a hacer con la bicicleta el otro, claro, o qué va a hacer el peatón, o qué va a hacer incluso el que va en el auto, si va a respetar o no las líneas blancas, la cebra, como le llaman por acá, para que yo pase o no pase caminando. Y esto de mirarse a los ojos genera una escala humana, una convivencia cívica, un conocer al vecino, un saludarse con los vecinos, que nosotros la teníamos en nuestra infancia. Bueno, ustedes son mucho más jóvenes que yo, sí, pero si había algo hermoso en Paraná era poder reconocer a los vecinos, claro, en 2, 3, 4 manzanas a la redonda, ¿no? Sin duda, sin duda. Jorge, ¿cuándo te vamos a tener por Paraná? Yo estoy llegando a Paraná en abril y estoy la primera quincena de mayo. Así que si me invitan, con gusto los visito. Un placer. Para nosotros va a ser un gusto poder tenerte en el programa, Jorge, para hablar mucho más acerca de este tema también, porque es importante la presencia del presidente allí en Holanda, y mucho tiene que ver con las inversiones que pueden hacer Holanda en Argentina, también con, por ejemplo, el puerto de Vicuña y demás, que nos gustaría también conocer tu opinión acerca de este tema. La verdad que son muchos los temas, es tiempo de tele que por ahí apremia un poco, pero la verdad es un gusto muy grande el que nos hemos dado el poder hablar con vos desde allá, desde Holanda, y obviamente para nosotros va a ser un gusto poder tenerte aquí en el estudio cuando andes por Paraná, Jorge. Muchas gracias por esta comunicación y te dejamos descansar porque es muy tarde ya. Un gusto, muchas gracias, saludos. Saludos grande. Ahí estaba. Con nosotros Jorge Daneri, él es integrante de la ONG MBY, que precisamente nos pintó un panorama de lo que es la presencia de Mauricio Macri, el presidente de los argentinos en Holanda, que dentro de su comitiva también está el gobernador de la provincia de Entre Ríos, Gustavo Bordet. Qué realidad diferente, ¿no? Que nos plantea por ahí, totalmente, con muchas de las costumbres de Holanda, muy pero muy distintas a la de Paraná y obviamente también a la de todos los argentinos.